Pues bienvenidos a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues el día de hoy, como ya lo dijo Miriam, vamos a tener la plática en este webinar sobre el ahorro para su retiro y por qué el no ahorrar pues nos puede salir muy caro. Muchas gracias a la plataforma de Clara por invitarme y pues a esta plataforma de Banregio por llevar estos temas tan importantes de finanzas cada vez a más personas. Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Por qué nos tenemos que preocupar por nuestras finanzas desde ahorita? Luego me pasa mucho que me preguntan de que, ay, bueno, pero yo estoy muy joven, ya luego veré qué hago y pues aquí vamos a revisar el por qué desde ahorita. Nunca había habido tanta desventaja entre quien entiende de finanzas y no. O sea, ahorita hay una brecha muy grande entre quien entiende de finanzas y no, en todos los temas de economía, el retiro, el ahorro, el cómo tener unas finanzas saludables. Y pues el crear tus sueños y tu futuro implica hacerte responsable. Y pues obviamente, si nadie nos dijo cómo hacernos de todos estos temas, pues hay que investigar nosotros, ¿no? Con la tecnología, cada vez hay muchísimas más herramientas con las que nos podemos educar nosotros en estos temas. Las mejores decisiones financieras involucran tiempo. Hoy en día, pues creo que casi todos o la mayoría tenemos muy a la mano el tema de la inmediatez. O sea, con las redes sociales y todo esto queremos todo rápido, inmediato. Entonces, también las finanzas llegan a ser un poco inmediatez. Y muchas veces no alcanzamos a cuestionarnos que si tengo, por ejemplo, 100 pesos, pues muchas veces preferimos comprarnos algo rápido, ¿no? Que si voy a mi casa y tengo hambre, pues ya me compro los taquitos, o que si pedí algo en un carrito en línea. Pero pues igual sería una decisión muchísimo más inteligente financieramente invertir ese dinero. Claro que depende del contexto de cada persona y de muchos otros factores. Pero pues todos deberíamos ponernos metas si queremos comprarnos algo, por ejemplo, ahorrar el 10% de nuestro valor para impulsarnos a alcanzar objetivos poco a poco. Si quieres mejorar tus finanzas, pues hay que trabajar ese hábito todos los días. Muchos piensan que las finanzas son un tema difícil y que es muy complicado el educarnos en temas de finanzas. Y la realidad es que el trabajar en nuestras finanzas, ordenar nuestras finanzas y mejorarlas es un tema de todos los días. O sea, es prácticamente como hacer ejercicio, yo les digo siempre a mis asesorados. Y pues hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad con la necesidad de mostrar a los demás sin importar si es a costa de tu paz mental. Y eso muchas veces puede llegar a provocar el no tener autocontrol en nuestras decisiones financieras. Y bueno, ahora sí, ya que entendimos un poquito el por qué es importante preocuparnos por nuestras finanzas, nos vamos a enfocar en el tema del retiro y al final vamos a ver ciertos pasos que involucran el organizar tus finanzas para tener un retiro exitoso. Y pues bueno, en México, casi el 57% de todos los hogares tienen algún tipo de deuda y solamente el 30% de la población tiene educación financiera. Estos son datos de la Encuesta Nacional Financiera que hace el INEGI todos los años. Estos datos fueron del 2021 y pues la verdad es que sí son preocupantes porque el 30% solamente con educación financiera es muy poco. Tenemos que procurar que este porcentaje pues cada año sea más elevado. Y estadísticamente las mujeres tienen un promedio de conocimientos financieros inferior al de los hombres, siendo las más afectadas las amas de casa. ¿Por qué pasa esto? Pues es un tema social, cultural, de mentalidad también puede llegar a ser, en el que muchas veces en muchos ámbitos se cree que el dinero es tema de hombres, ¿no? Me alegra muchísimo y me da muchísimo gusto el ver que cada vez más mujeres se interesan por estos temas y que cada vez somos más las mujeres que tomamos el control de nuestras finanzas. En México, casi 30 millones de trabajadores no tienen acceso a seguridad social ni ahorro para el retiro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que casi 30 millones de mexicanos no están dados de alta ante el IMSS y por lo tanto no cotizan en ninguna Afore, que el Afore es el ahorro para el retiro, que ahorita vamos a llegar a ese tema también, ya que el 55,2% del empleo en México es informal, lo que limita el acceso, que por esto que les digo que no están dados de alta en el IMSS, no están registrados legalmente, entonces pues no cotizan en un Afore, en un ahorro para el retiro y tampoco tienen prestaciones.
El 60% de los mexicanos no tiene planes para el retiro y la cobertura es aún menor en zonas rurales, donde es un 75,2%, y entre las mujeres, que es un 69%, que no tienen planes para el retiro frente al 51% de los hombres. Aquí regresamos otra vez a la estadística de que las mujeres tienen menos conocimientos financieros. Estos datos son de la Amafore, de la Asociación Mexicana de Afores del 2019. Solo uno de cada cinco trabajadores usa mecanismos formales de ahorro para el retiro como las Afores o planes personales para el retiro. Que si tienen duda de qué es el Afore o qué es el plan personal para el retiro, ahorita lo vamos a ahondar más adelante. Y aunque la mayoría de los mexicanos ahorra, porque la realidad es que sí los mexicanos somos ahorradores en estadística, lo hacen principalmente en formas informales, como guardándolo en efectivo en su casa, abajo del colchón, en un cochinito, en un garrafón, luego también es muy visto en redes sociales. En sobres también se usa mucho ese método, o en tandas, por ejemplo, también son muy comunes las tandas, pero al final de cuentas es un método informal. La tasa de dependencia, es decir, la relación entre las personas que ya están pensionadas y las personas que están trabajando activamente actualmente, podría crecer del 7% que teníamos en 1995 al 14,8% en 2030, debido al envejecimiento poblacional. Este tema del envejecimiento poblacional, ¿qué quiere decir? Pues que cada vez las personas estamos teniendo menos hijos, entonces las personas se van haciendo viejos en los países y la fuerza laboral es menor que la fuerza que está pensionada. Entonces, pues en el 2030 se prevé que pudiera llegar a ser de casi un 15%, es decir, el doble que teníamos en 1995. Ahorita les voy a explicar un poquito más de esto con una gráfica que tal vez les quede más claro. Y bueno, estamos mejorando, como les dije, en temas financieros, que me da muchísimo gusto ver que cada vez más personas se interesan por estos temas. En el 2024, en la encuesta nacional financiera que hizo el INEGI, se dieron cuenta de que 8 de cada 10 personas ya tenían alguna cuenta de ahorro, crédito, seguro o Afore. Esto es súper bueno, es un incremento muy grande. Hay que trabajar para llegar a que sean 10 de 10 personas. El 72,8% de mujeres y el 80,9% de hombres tenían algún producto financiero. Aquí sigue siendo menor el porcentaje de mujeres que tenían algún producto financiero, pero la verdad es que ya nos estamos acercando mucho al porcentaje de los hombres, así que eso es buenísimo. Y la inclusión financiera aumentó 8,7 puntos porcentuales desde 2021. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en México cada vez más personas se están interesando por temas financieros, se están interesando por hablar de dinero, de ahorro, de retiro, de créditos, de finanzas. Entonces hay que trabajar porque este número sea muchísimo más grande. Estas son estadísticas del 2022 de la CONAPO, en donde dice que los millennials, los que tenemos 30 años, entre 30 y 35 años más o menos, a los 65, o sea, cuando nosotros tengamos 65 en el 2050, va a haber 36 millones de adultos mayores. Los millennials en México somos una de las generaciones más grandes que ha habido en México, o sea, fuimos una de las generaciones más grandes de bebés. Entonces, pues obviamente cuando seamos viejitos, vamos a ser una de las generaciones más grandes de viejitos. Por eso es muy importante el empezar a preocuparnos por el tema para nuestro retiro. El 61% vivirá en la pobreza o dependerá económicamente de sus familiares o de la caridad. El 4% será financieramente independiente, pueden ser los que pusieron un negocio o si hicieron algún ahorro para su retiro. El 5% seguirá trabajando, el 1% será rico y el 29% habrá fallecido. Estas son estadísticas del 2022, como les comentaba. Hay que trabajar para que estas estadísticas sean completamente diferentes y seamos muchísimos más los que vivamos siendo financieramente independientes nuestro retiro. Un tema muy importante es el interés compuesto, que el interés compuesto es cuando tú inviertes tu dinero en algún instrumento que te genere un interés, y los intereses que te generan también empiezan a generar intereses con el tiempo. O sea, en pocas palabras, es cuando inviertes tu dinero, te genera ganancias y luego esas ganancias también te generan más ganancias. Y aquí les pongo, ustedes en Google pueden buscar calculadoras de interés compuesto y les va a salir alguna página. Por ejemplo, esta calculadora la pueden encontrar en Google. Y aquí hice un ejercicio en el que, por ejemplo,
Invertimos un capital inicial de 10,000 pesos. 10,000 pesos al año son como 155 pesos a la semana. O sea, es algo alcanzable y que muchos pudiéramos hacer. Entonces, si invirtiéramos 10,000 pesos en un fondo de inversión que pudiera ser CETES, por ejemplo, o algún otro fondo de inversión que nos esté dando el 10% de rendimiento anual, y cada año le vamos sumando 10,000 pesos durante 20 años. Si estos 10,000 pesos anuales solamente los hubiéramos ahorrado en nuestra tarjeta de débito, por ejemplo, en abajo del colchón, en un garrafón o en sobres, como decíamos al inicio, pues a lo largo de 20 años tendríamos 200,000 pesos, nada más. Y al tenerlo en efectivo o en tarjetas de débito, pues obviamente la inflación le pegaría directamente. A diferencia de que si lo invertimos en un fondo de inversión con un porcentaje de rendimiento anual del 10%, a los 20 años tendríamos 697,299,99 pesos. Es decir, casi 500,000 pesos de diferencia en 20 años entre solamente ahorrarlo o invertirlo. Esa es la diferencia de invertir tu dinero. Y aquí podemos ver otro ejemplo. En una inversión de 1,000 pesos, donde tú inviertas solamente 1,000 pesos, pues al principio podemos ver la curva de crecimiento que es lenta, es poca, porque pues no es tanta cantidad. Pero aquí la clave está en el tiempo. Con el tiempo, es decir, a los 20 años, pues se dispara muchísimo tu inversión. Esto es en un escenario en el que tú nada más inviertes 1,000 pesos y nunca le vuelves a meter otro peso. O sea, no inviertes nada más. Aquí, pues nos queda claro el por qué el tiempo es nuestro mejor aliado cuando invertimos. Mientras más tiempo dejes tu dinero trabajar, más va a crecer. Y bueno, si no solamente invirtieras 1,000 pesos al inicio, sino que también aportas 500 pesos cada mes, pues aquí podemos ver cómo se explota nuestra inversión. O sea, es muchísimo la diferencia. Gracias a esto, pues la inversión crece muchísimo más rápido, primero por las aportaciones que estás haciendo mes con mes y después por el efecto del interés compuesto sobre el dinero acumulado. Y aquí desglosado. La inversión inicial fue de 1,000 pesos y estuvimos aportando mes con mes 500 pesos mensuales durante 20 años. Entonces, esto lo hicimos durante 240 meses. El total de dinero que tú pusiste fue 1,000 pesos iniciales más 500 pesos por 240 meses. Tú pusiste 121,000 pesos. Y el dinero total que tendrías ya con los intereses que te generó, pues sería 386,828 pesos. Más del doble de tu dinero son rendimientos nada más, que tú no tuviste que trabajar físicamente, sino que se trabajaron solas gracias al interés compuesto. Este ejercicio está calculado en un fondo de inversión que tenga un rendimiento anual del 10% aproximadamente. Aquí para darnos una idea, una mejor idea de cómo impacta el tiempo en nuestra inversión. Aquí tenemos otro ejemplo en donde inviertes 1,000 pesos cada mes durante 10 años nada más. Y aquí pues es prácticamente la misma inversión que hicimos en el ejemplo anterior, que aquí daba un total de dinero que nosotros habíamos puesto de 121,000 pesos y en este ejercicio de 120,000 pesos, aportando 1,000 pesos mensuales durante 10 años y el total que tendríamos sería de 206,552 pesos en 10 años. ¿Cuál es la diferencia si yo invertí la misma cantidad de dinero, ¿no? O sea, fueron 121,000 pesos versus 120,000 pesos, pero en 10 años recibí 206,000 pesos y en 20 años recibí 386,000. Aquí la diferencia es el tiempo que dejaste a tu dinero trabajar. Entonces, por eso les decía que cuando vamos a invertir para nuestro retiro, el tiempo es un aliado súper importante. Mientras más jóvenes empecemos y mientras más dinero se quede dentro, nuestro dinero trabajando para nosotros, mejores rendimientos nos va a generar. Aquí ya nos queda claro el por qué el tiempo es muy importante cuando invertimos para nuestro retiro. Apoyarte del interés compuesto para tu ahorro para el retiro te ayudará de manera que no vas a tener que aportar una cantidad muy alta, ya que el interés compuesto maximizará tu ahorro para el retiro. Así tu dinero no depende solo de cuánto ahorras o de cuánto dinero puedes estar ahorrando, sino de cuánto tiempo lo dejas creciendo. ¿Qué es la inflación? Bueno, la inflación hace referencia al aumento de los precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo. En pocas palabras, tu dinero vale menos con respecto a lo que puedes comprar. O sea, bienes como
el súper, gasolina o servicios. Con el tiempo el dinero pierde valor porque las cosas suben de precio. Prácticamente eso es la inflación en pocas palabras. ¿Cómo te afecta la inflación para tu retiro? Bueno, si tú solo guardas tu dinero en una cuenta de ahorro, por ejemplo, en tu cuenta de banco, en una cuenta de débito o en alguna cuenta que pague poquito, la inflación te va comiendo en silencio y al final ese dinero no te va a alcanzar para nada o para mucho menos de lo que te alcanza el día de hoy. Prácticamente lo que veíamos en este ejemplo, ¿no? Si estos 10,000 pesos anuales por 20 años yo solamente los hubiera ahorrado, tendría 200,000 pesos que aparte me alcanzan para menos por la inflación, pero como los invertí, pues tengo casi 700,000 pesos, o sea, 500,000 pesos de diferencia entre solamente ahorrarlos o invertir tu dinero. ¿Por qué a las mujeres les afecta más el tema del retiro? En pocas palabras, porque las mujeres viven más años que los hombres estadísticamente, ganan menos, existe una brecha salarial. A las mujeres pueden llegar a tomar pausas laborales por maternidad o para cuidar familiares, no todas, pero pues es lo común estadísticamente. Y porque, como ya vimos que las mujeres tienen un menor conocimiento financiero, pues invierten menos. Aunque las mujeres seamos mucho mejores ahorradoras estadísticamente, tienen más miedo a invertir en riesgos más altos, entonces pues no generan tantos rendimientos. En México se prevé que para el 2050 las mujeres de 60 y más representen un 23,3% del total de la población femenina en México. Y de acuerdo con datos del INAPAM, por cada 100 mujeres de 60 años y más, o sea que ya están en su etapa de vejez, viven 87 hombres de esas edades debido a que las mujeres viven más que los hombres. Solamente un 8,7% de las mujeres adultas mayores está pensionada, jubilada o recibe pensión por viudez, a diferencia de los hombres donde una cuarta parte recibe una pensión. O sea, un 25% de los hombres recibe una pensión y en mujeres solamente es un 8,7%. Y aunque en los dos géneros es muy bajo el porcentaje, pues en las mujeres es preocupante. ¿Y por qué pasa esto? Porque en las generaciones que ahorita ya están jubiladas o que están por jubilarse, era más común que las mujeres tomaran pausas por maternidad o que dejaran de lado su carrera por la cuestión de maternidad. Entonces, ¿quién se hacía cargo de las cuestiones económicas en casa? Pues eran los hombres. Y muchas veces digo, pues no por malicia, pero muchas veces no tenían en cuenta este tema del retiro, ¿no? Y quien cotizaba para una pensión era el hombre, dejando de lado el tema de la pensión de la mujer y pues a menos de que fuera ya una viuda, pues puede recibir esta pensión por viudez, ¿no? Pero por eso la importancia de preocuparnos por nuestro retiro, independientemente de nuestra situación, o sea, así seamos solteras, casadas, tengamos hijos, es muy importante que preveamos nuestro retiro. Y bueno, hablando de todo esto del retiro, ¿cuáles son las leyes de retiro en México? En México existen dos leyes de retiro. La primera es la ley 73. Normalmente y coloquialmente se le conoce de esta manera, ley 73. Esta ley entran todas las personas que iniciaron a trabajar, que fueron dadas de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social antes del 1 de julio de 1997, que por lo general, pues, por ejemplo, para los millennials o para la Gen Z, pues pueden ser nuestros papás, nuestros abuelos, ¿no? Pero si una persona entró a trabajar, fue dada de alta en el IMSS antes del 1 de julio de 1997, pertenece a esta ley. ¿Cómo funciona esta ley? Bueno, esta ley era como una pirámide, era mucha fuerza laboral, es decir, muchos jóvenes manteniendo a los viejitos que estaban pensionados. Entonces funcionaba porque pues era muchísima más cantidad de fuerza laboral que las personas que vivían en pensión, o sea, pensionadas, y pues prácticamente esta fuerza laboral se hacía cargo económicamente de las personas que estaban pensionadas. Era un sistema de reparto, así como les digo que los de abajo de la pirámide mantenían a los que estaban arriba, los pensionados, donde se tenía un mínimo de pensión de 5,800 pesos y un máximo de 67,000 pesos. Ahorita ya cambió un poquito. El mínimo, pues es el salario mínimo, que son 8,000 y cacho pesos mensuales, y el máximo sí sigue siendo como de 70,000 pesos mensuales aproximadamente. ¿De qué dependía si tenías un mínimo o un máximo? Bueno, de las semanas cotizadas de esa persona.
y de los últimos 5 años de sueldo. Entonces, era muy importante los últimos 5 años de sueldo, cómo estaban dados de alta ante el IMSS, con qué sueldo estaban dados de alta, para saber qué pensión iban a tener. La pensión era vitalicia, o sea, hasta que fallezcan esas personas. Y aún fallecidos se puede pasar al cónyuge, es decir, esposo o esposa, o a familiares, hijos o algún familiar directo que dependa económicamente de la persona fallecida. En esta ley se tenía un aguinaldo, pues estaba respaldado por el gobierno y es un sistema público del IMSS. Como les digo, todavía sigue habiendo personas que se siguen pensionando por esta ley, que puede ser que hayan escuchado la modalidad 40. La modalidad 40 depende de esta ley. Entonces, cualquier persona que haya entrado a trabajar antes del 1 de julio de 1997 puede acceder a esta ley de retiro y se puede pensionar con estas pensiones de el IMSS. ¿Cómo saber si soy ley 73 o ley 97? Ahorita les voy a dejar un link aquí abajo del IMSS donde pueden revisar sus semanas cotizadas y ahí viene cuál fue el primer trabajo que ustedes, o sea, el primer trabajo que los dieron de alta y ahí pueden checar si son ley 73 o ley 97. La otra ley es la ley 97 que a partir del 1 de julio de 1997 cambia la ley. ¿Por qué? Porque como les decía, los millennials fuimos una de las generaciones más grandes de bebés que nacieron en México. Entonces, pues obviamente el gobierno se dio cuenta de esto y dijo, cuando estos bebés sean grandes, no nos va a alcanzar para mantenerlos en su vejez. Entonces, el presidente Cedillo cambió, bueno, cuando estaba el presidente Cedillo se cambió esta ley a un sistema individual, porque la pirámide se volteó. O sea, ya cada vez están siendo más los viejitos que están pensionados que los jóvenes que están trabajando. Y esto también porque las generaciones jóvenes pues cada vez tienen menos hijos, de plano no tienen hijos o tienen hijos más grandes. Entonces, pues esto invierte la pirámide. En esta ley es un sistema de capitalización individual, es decir, que tú te vas a pensionar con lo que tú alcances a ahorrar durante tu vida laboral. Bueno, aquí el mínimo ya cambió porque el año pasado, en 2024, hubo una reforma a esta ley Afore en la que dice que, bueno, perdón, en el 2019 hubo la primera reforma donde dice que las personas que se pensionen mediante el Afore, el mínimo que pueden recibir es el salario mínimo, que ahorita está en 8,000 y cacho pesos. El año pasado hubo otra reforma donde dice que todas las personas que se pensionen con su Afore con alguna cantidad menor al salario mínimo o menor a 16,000 pesos, se abrió un fondo de pensiones para el bienestar, donde ese fondo de pensiones para el bienestar va a complementar el retiro de las personas. Esta reforma pues está sujeta a que ese fondo tenga fondos, entonces habrá que ver cómo se va desarrollando en los próximos años. La verdad es que sí hacía falta que hicieran reformas en esta cuestión del Afore, porque las primeras personas que se empezaron a pensionar mediante el Afore, que hay personas ya pensionadas mediante Afore, ¿por qué? Porque son estas personas que no sabían que no estaban dadas de alta en el IMSS y se dieron de alta después del 1 de julio de 1997. Entonces, en ese caso, pues ya entran dentro de ley Afore. Y las primeras personas que se dieron de alta mediante ley Afore en el 2022 aproximadamente, pues estaban pensionando con 2,600 pesos mensuales, que la verdad, pues es muy poco. Y por esta razón, obviamente, ha habido estas dos reformas con el paso del tiempo, porque pues una persona no puede sobrevivir actualmente con 2,600 pesos mensuales. La ley Afore tiene un máximo de entre el 20 y el 30% más o menos de tu sueldo promediado a lo largo de tu vida. Entonces, ¿cómo puedes saber cuánto vas a estar recibiendo aproximadamente tú mediante tu Afore? Pues multiplica tu sueldo al día de hoy por 0,30 y eso sería máximo lo que estarías recibiendo cuando te retires con tu Afore. ¿Qué es el Afore y cómo funciona? Bueno, el Afore son administradoras de fondos para el retiro. Estas administradoras de fondos para el retiro administran las cuentas individuales de los trabajadores que están afiliados al IMSS y se encargan de invertir, administrar y proteger el dinero de tu cuenta individual. Todas las personas que están afiliadas al IMSS, todos los trabajadores que deberían estar afiliados al IMSS y tener Afore, ¿no? Porque todos los trabajadores afiliados al IMSS tienen Afore. Que este Afore pues es un ahorro para tu retiro que tú vas a tener a lo largo de tu vida laboral mientras seas empleado. ¿Cómo funciona? Es una repartición tripartita bimestral, es decir, que aportan tres partes cada 2 meses.
El 3.5% lo aporta el patrón, es decir, la empresa donde trabajas, el 2.25% lo aporta el gobierno y el 1.223% lo aporta el empleado. Entonces, el patrón, cuando te va a pagar tu sueldo, pues te quita la partecita que te toca a ti, él pone su parte y se la manda al IMSS. El IMSS pone la parte que le toca al gobierno y se la manda a la Afore en donde tú estás registrado. Y el Afore ya se la manda a una CIEFORE, que la CIEFORE es prácticamente la bolsita en donde se invierte el dinero dependiendo de tu año de nacimiento. ¿Por qué cambia aquí? Porque no es lo mismo una persona que, por ejemplo, nació en el año 2000 y pues falta mucho tiempo para que se retire, no lo van a invertir con el mismo riesgo que una persona que nació en el 70, por ejemplo, que ya está más cercano a retirarse, entonces no lo pueden invertir con el mismo riesgo. Por eso se divide en CIEFORES, que es prácticamente la bolsita, la que te toca de acuerdo a tu año de nacimiento. Me preguntan también a veces de que yo puedo tener una Afore aunque no sea empleado y no esté dado de alta en el IMSS. Sí se puede. Tú puedes ir a la Afore, al que tú elijas, que ahorita vamos a ver cuáles hay en México, y decir, oye, quiero abrir mi Afore para empezar yo a hacer aportaciones para mi ahorro para el retiro. Yo no las recomiendo, ahorita les explico por qué. Estas son las Afores que existen en México, las administradoras de fondos para el retiro. Todas estas, Sura, Profuturo, Banorte, Azteca, Citibanamex, Principal, Coppel, Inbursa, Invercap, Pensioniste. ¿Cómo sé en qué Afore estoy? Pueden descargar esta aplicación que se llama Afore Móvil. Es gratuita, ya sea en Android o en iOS. La pueden descargar desde su tienda de aplicaciones. Es esta del puerquito. Y en esa aplicación les va a pedir pues su nombre completo, su número del seguro social, su CURP, su RFC. Y una vez que ingresen a su cuenta digital, ahí van a poder ver en qué Afore están dados de alta. Todas las personas que están dadas de alta en el IMSS están dadas de alta en un Afore. Oye, pero yo nunca me he dado de alta en ningún Afore, en automático se te asigna un Afore. Entonces, es muy importante que sepas en qué Afore estás y que tú elijas en cuál te quieres quedar, porque si en automático se te asignó una y tú nunca has hecho el trámite para quedarte en alguna, cada cierto tiempo, aproximadamente cada 2, 3 años, el sistema te va a estar cambiando de Afore y esto le puede llegar a afectar a tu ahorro para el retiro que tienes en tu Afore. Entonces, muy importante que sepas en qué Afore estás y que tú elijas en cuál quieres estar. Revisa cuál es el Afore que mejor rendimiento tiene de acuerdo a la CIEFORE de tu año de nacimiento. Varía para cada generación. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes en Google pueden entrar en Google y poner rendimiento CIEFORE 1993, por ejemplo, que mi año de nacimiento es 1993. Y ahí les va a salir esta tablita, que bueno, esta tablita es del año pasado, pero así les sale la tablita y aquí vienen todas las Afores y los rendimientos que tiene cada una. Depende del año de nacimiento. Por ejemplo, esta básica inicial es para las personas de año de nacimiento del 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, ¿no? O sea, las que prácticamente acaban de empezar a trabajar. Se dividen como por generaciones, por ejemplo, del 90 al 95, del 95 al 99 y así sucesivamente. Entonces, es muy importante que busques el rendimiento de acuerdo a tu año de nacimiento. ¿Y cómo elegir el mejor Afore para ti? Número uno, dependiendo del rendimiento. Número dos, del servicio al cliente, o sea, busca que tengan oficinas cercanas a tu casa, que tengan buen servicio al cliente, que tengan buenas opiniones de parte de sus usuarios, que a lo mejor tengan atención digital. Entonces, no hay mejor o peor. Obviamente, pues sí podremos decir eso por cuestión de rendimientos, pero a lo mejor si yo quiero estar en una que tiene un rendimiento medio, pero porque su atención al cliente es buenísima y para ti eso es importante, entonces elige esa Afore, ¿ok? Pero sí es importante que sepan en cuál están y elijan una. Porque, por ejemplo, la reforma que hubo el año pasado dice que el dinero de las Afores de personas mayores de 70 años que no hayan reclamado, ya sea por fallecimiento o cualquier otra cosa, ese dinero es el que se va al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Entonces, antes de que se aprobara esta reforma, se había propuesto que fueran todas las Afores inactivas, o sea, de todas las generaciones, de todas las edades. No pasó así, lo pasaron ya el dinero que fuera de personas mayores de 70, pero pues es importante que sepan en dónde está su ahorro y cuánto tienen para que puedan estar monitoreando y que sepan cómo va creciendo su ahorro para el retiro.
que como les digo, a final de cuentas esta es una prestación laboral que ustedes van a tener a lo largo de su vida mientras sean empleados, entonces hay que sacarle el mayor provecho posible, porque aquí no se trata de si Afore o plan personal para el retiro, sino de combinarlos y sacar el máximo provecho posible para maximizar tu ahorro para el retiro. ¿De qué consta el Afore? Bueno, se divide en subcuentas, o sea, no nada más el Afore es tu ahorro para el retiro. También tienes ahí dentro del Afore la subcuenta para tu vivienda, que es el Infonavit, y la subcuenta del retiro, que se divide en dos: aportaciones voluntarias de corto plazo y complementarias del retiro. O sea, tú, además de la aportación que se hace tripartita del gobierno, de tu jefe y tú, puedes hacer aportaciones adicionales tú. O sea, ahí mismo dentro de la aplicación de Afore Móvil tú puedes poner: yo quiero que se me cargue en automático 500 pesos al mes. Y entonces en automático de tu cuenta se van a transferir 500 pesos al mes para tu ahorro, para tu retiro. Pueden ser a corto plazo, que se pueden retirar 6 meses después de que se hace la aportación y 6 meses después de que se sacó la última, que prácticamente pues esto sería como una bolsita de inversión. Existen otros instrumentos de inversión, pero si a ti se te acomoda y te sientes cómodo con esta, pues está súper bien. O complementarias para el retiro, que estas una vez que tú las ingresas, las vas a retirar hasta que tengas 65, o sea, hasta que te entreguen tu ahorro para el retiro de tu Afore. Y estas son deducibles de impuestos. O sea, estas aportaciones que tú hagas complementarias para el retiro, las puedes hacer deducibles y puede ser que te genere un saldo a favor con el SAT y que te lleguen a regresar dinero en tu declaración anual. ¿Qué considerar de tu Afore? Bueno, a los 65 años te van a dar el dinero que tengas acumulado, aunque no hayas acumulado el total de semanas. Actualmente, las semanas para retirarte mediante Afore está en 850 y va a ir subiendo a 1000, o sea, hasta llegar a 1000 como requisito en el 2030. Entonces, a partir del 2030 tú vas a tener que tener 1000 semanas cotizadas, es decir, 1000 semanas trabajadas para poder retirarte con tu Afore. Si tú no acumulas esas semanas, bueno, el Afore te entrega lo que tú tengas ahorrado dentro de tu Afore en una sola exhibición. Lo que yo les decía, yo no recomiendo las aportaciones voluntarias. Existen otros instrumentos que tienen mejores rendimientos en lugar de las aportaciones voluntarias. Revisa cuál es tu Afore y consulta tu estado de cuenta, muy importante. ¿Por qué no recomiendo pues las aportaciones voluntarias? Bueno, el Afore pues está obviamente sujeto a decisiones gubernamentales. Por ejemplo, en el 2019, cuando se canceló el aeropuerto de Texcoco, todas las Afores perdieron dinero porque pues las Afores tenían dinero invertido en ese aeropuerto y cuando se cancela pues perdieron dinero. Si alguien revisó su estado de cuenta en ese año o entre el 2019 y el 2020 pues llegaba en menos, en rendimientos menos, 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 menos. Entonces por eso existen otros instrumentos que no tengan, que no estén sujetos a decisiones gubernamentales así que pudieras utilizar. Antes de cambiarte, compara. El cambiarte de Afore es un trámite gratuito que tú puedes realizar en cualquier momento que tú elijas. Es gratuito. Te puedes cambiar al Afore que tú quieras, las veces que tú quieras. Ojo, no es recomendable que te estés cambiando de Afore. ¿Por qué? Porque como les decía, supongamos que yo estoy en un Afore en el que en ese momento que me voy a cambiar, los rendimientos de este Afore están en menos, ¿no? O sea, porque las inversiones me están yendo tan bien, entonces los rendimientos están en menos y decido cambiarme de Afore. Cuando yo me salgo de esta Afore que los rendimientos están en menos para pasarme a otra, pues ahí puede ser que yo pierda un poco de mi ahorro para el retiro, ¿no? Entonces, por eso no es tan recomendable que te estés cambiando tan seguido. Mi recomendación es que elijan un Afore por todos estos elementos que les dije que tener en cuenta para elegir Afore y ahí te quedes, pues muchos años hasta que algo cambie, hasta que ya no te guste su atención al cliente o hasta que los rendimientos ya no estén tan bien. Entonces, elige un Afore para largo plazo. Muy importante que no saquen el dinero de su Afore. Últimamente se ha estado haciendo también muy ruidoso en redes sociales los retiros del Afore por desempleo y por matrimonio. ¿Qué pasa cuando tú solicitas estos apoyos para desempleo o para matrimonio? Sí lo puedes sacar, pero al sacarlo te restan semanas cotizadas de tu Afore y la verdad es que te restan muchísimas semanas por muy poco dinero. O sea, te terminan dando, no sé, a lo mejor unos 3,000, 4,000 pesos por apoyo para desempleo y te quitan como 25 30 semanas. O sea, la verdad es que es mucho, no vale la pena. Yo les recomiendo que ese dinero no lo saquen porque pues a final de cuentas es un ahorro que ustedes tienen para su retiro y así déjenlo. O sea, a largo plazo
sin tocarlo. El 60% de los mexicanos, como ya habíamos visto en las estadísticas iniciales, pues no tienen Afore o no saben dónde está o no saben qué es. Entonces, es muy importante que esta información se la cuenten a quien más confianza le tengan, compártanla con todos sus familiares, con sus amigos, para que sepan qué es el Afore, cómo pueden checar en cuál están, cómo pueden checar si tienen uno. Mediante esta aplicación, la verdad es que es muy sencillo, la aplicación es gratuita, el trámite es gratuito, entonces pueden hacerlo de esta manera. ¿Cómo calcular cuánto necesito para mi retiro? Bueno, prácticamente es tus gastos fijos o lo que tú necesitas para vivir al mes por 12. Bueno, en este ejemplo, en esta tablita, la tablita ya está formulada, entonces ustedes nada más tienen que modificar su edad y sus gastos fijos. Lo demás ya está calculado. Por ejemplo, en este ejemplo, donde una persona de 29 años al mes necesita 35,000 pesos para vivir, para su retiro necesitaría 6,300,000 pesos. Ya sé que sale un número súper alto, no se me asusten. No quiere decir que este dinero ya lo tengas que tener el día de mañana en tu cuenta de banco, pero pues sí es muy importante que tengas este número en cuenta para que lo vayas trabajando poco a poco. Y como ya vimos con el interés compuesto y cómo nos ayuda el tiempo y el interés compuesto en nuestro ahorro para el retiro, pues tú no vas a tener que sacar de tu bolsillo estos 6,300,000, ¿no? O sea, invirtiendo una parte se puede llegar a esta cantidad que necesitamos. ¿Cómo se calcula? Bueno, la edad de retiro en México es de 65 años. Esa es la edad legal de retiro en México. Y la esperanza de vida es de 80 en promedio. Entonces, en promedio, una persona vive 15 años en el retiro. Si a esta persona de 29 años, pues le restan prácticamente 36 años para ahorrar para su retiro. Lo que necesita esta persona al mes para vivir son 35,000 pesos. Entonces, 35,000 por 12 para calcular lo que necesito al año, que en este caso serían 420,000 pesos, y esta cantidad se multiplica por 15, que es en promedio lo que vive una persona para el retiro. Y de esa manera nos da los 6,300,000 pesos. Y bueno, ya si le sumamos la inflación promedio que es de un 4% aproximadamente al año, pues ya se nos va a 9 millones, ¿no? Pero, pues como les digo, existen instrumentos que además de que te apoyan con el interés compuesto y el tiempo, pues protegen a tu dinero de la inflación. Entonces, no se me asusten. Mi recomendación aquí es que ustedes calculen cuánto es lo que ustedes pudieran estar aportando a su ahorro para el retiro ahorita. Más vale que empiecen cuanto antes con la cantidad que ustedes puedan, a que se esperen a, bueno, ya me voy a esperar a ganar más y a que pueda aportar 5,000 pesos mensuales. No, o sea, empieza desde ahorita con lo que tú puedas, elige una cantidad que no se te haga tan difícil y que puedas sostener a largo plazo. ¿Qué instrumentos podemos usar como apoyo para nuestro ahorro para el retiro? Bueno, en este caso puede ser un plan personal para el retiro, que un plan personal para el retiro es un instrumento de inversión para ahorrar para tu retiro que se contrata individualmente, es decir, tú con una empresa privada. Empresas privadas pueden ser bancos, pueden ser financieras, pueden ser aseguradoras, etcétera. Hay muchas compañías en México que manejan planes personales de retiro. Protegen a tu dinero de la inflación, ya que se ahorra en diferentes monedas como UDIs, dólares, pesos inflacionarios, etcétera. Dependiendo de la compañía que contrates, es en la moneda que estaría tu plan. Algunos tienen protección por fallecimiento e incapacidad total y permanente, o sea, si tú llegas a faltar, el dinero se entrega, o si te llegaras a incapacitar total y permanente, el dinero también se te entrega a ti. Y algunos tienen valores garantizados. ¿Qué quiere decir esto? Que tú sabes exactamente cuánto dinero vas a recibir a tu edad de retiro. Esos son valores garantizados. Otros depende rendimientos, es decir, que tu dinero se invierte y dependiendo de cómo se manejen y cómo se comporten esos rendimientos, pues ya sería el ahorro que te entregarían a tus 65. La mayoría tienen rendimientos por encima de la inflación, por eso es un mejor instrumento que el Afore, porque los rendimientos sí están por encima de la inflación. Y al ser un contrato individual de ti con la empresa privada, pues no está sujeto a decisiones gubernamentales, como el Afore, que en caso de que llegaran a haber más reformas, pues a tu plan personal para el retiro no le afecta porque es un contrato individual tuyo con una empresa privada. Y lo mejor es que se pueden contratar desde 500 pesos mensuales. Por eso les comentaba, lo ideal es que ustedes calculen en base a sus finanzas cuánto dinero es lo que ustedes pueden empezar a ahorrar desde hoy. Se puede desde 500 pesos mensuales, algo es algo.
Lo ideal es empezar lo antes posible, como ya vimos ahorita con el interés compuesto, y lo importante que es el tiempo en nuestro ahorro para el retiro y en nuestras inversiones. Y conforme tú vayas creciendo, tanto laboral como económicamente, pues vas a poder ir incrementando ese ahorro para el retiro con el tiempo, pero lo ideal pues es que inicies lo antes posible. ¿Cómo funciona el plan personal para el retiro? Bueno, es un ahorro sistemático que permite realizar aportaciones regulares, pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, o también aportaciones únicas, es decir, una sola exhibición. Si yo tengo un dinero ahorrado y lo quiero meter a un plan personal para el retiro, también existe. Ese ahorro se invierte, como les decía, dependiendo de la compañía con la que ustedes elijan contratar, sería en lo que se estaría invirtiendo. Hay empresas que se invierten en deuda gubernamental, deuda extranjera, en bolsa de valores, en fondos indexados, o sea, hay mucha variedad. Este ahorro pues se invierte para generarte rendimientos, obviamente, para generarte este interés compuesto y maximizar tu ahorro para el retiro. Dependiendo de la compañía, sería en lo que se estaría invirtiendo. Y además puedes llegar a tener beneficios fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tus aportaciones las puedes hacer deducibles de impuestos y te pueden llegar a generar un saldo a favor. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en ese tema, pero lo ideal siempre es que consulten con su contador o contadora de confianza. ¿Puedo sacar mi dinero de mi plan personal para el retiro? Depende del plan y depende de la compañía con la que tú elijas contratar, pero normalmente los planes personales de retiro suelen estar restringidos hasta los 65 años. Muy importante, si lo estás haciendo deducible de impuestos y retiras dinero antes, el SAT te va a penalizar, sí o sí. O sea, lo que tú saques antes de tus 65 te pueden llegar a quitar hasta el 35% de lo que saques. ¿Por qué? Porque, a ver, si tú lo estás haciendo deducible de impuestos, la condición para que lo puedas hacer deducible de impuestos es que recibas ese dinero a tus 65 años. Entonces, al hacerlo deducible de impuestos, puede ser que estés generando un saldo a favor y que el SAT te regrese dinero por esas deducciones que hiciste. Entonces, si tú retiras el dinero antes, el SAT te va a decir, oye, habíamos quedado que lo ibas a sacar hasta tus 65, pues regrésame lo que yo te estuve regresando a lo largo de estos años. ¿Cuánto dura el plan personal para el retiro? Bueno, como les he estado comentando, mientras más joven empieces, tendrás mejores rendimientos y el plan inicia a la edad que tú tienes, o sea, lo puedes contratar desde los 18 años, 18, 20, 25, 30, 35, hasta los 60 lo puedes contratar, o sea, nunca es tarde. Obviamente, mientras más joven lo inicies, mejores rendimientos va a tener y mayor va a ser tu ahorro para el retiro. Y muy importante, para que sea deducible de impuestos, tiene que ser a edad 65. Dependiendo de la compañía con la que tú contrates, existen otras edades de retiro, pero para que sea deducible tiene que ser a edad 65. ¿Cómo puedo contratar mi plan personal de retiro? Bueno, se contratan a través de asesores financieros que intermedian para las compañías. Como les decía, hay muchas compañías en México que manejan planes personales de retiro. ¿Cuál es la mejor? Con la que ustedes se sientan más cómodos, la que más confianza les dé y sobre todo la que se acomode a lo que ustedes están buscando ahorita. Porque no sería razonable o lógico el que ustedes quieran iniciar a lo mejor con 1,500 pesos mensuales y llegue una compañía y les diga, bueno, mira, te traigo una propuesta con 5,000 pesos mensuales. No va a ser sostenible. O sea, a lo mejor lo vas a poder iniciar y unos meses lo vas a poder sostener, pero te vas a sentir súper ahorcado y con el tiempo lo vas a terminar cancelando. Entonces, aquí lo ideal es que tú elijas la cantidad que se adecue a tus finanzas y que sea una cantidad que la puedas hacer sostenible en el tiempo para que no llegues a tener la necesidad de cancelar. Un punto muy importante es que también existen planes de retiro que tú aportas por cierta cantidad de tiempo, porque a lo mejor puedes decir, bueno, yo tengo 20 años y o sea, son 45 años, de aquí a mis 65 es muchísimo tiempo para estar ahorrando, ¿no? Existen planes en los que tú nada más aportas 5 años o 10 años o 15 años, dejas de aportar, el dinero se queda dentro del plan, te sigue generando rendimientos y ya lo recibes a tus 65. Entonces, hay de todo. Ahora sí que el que mejor se acomode a tus necesidades, pues ese contrata. Se llena una solicitud con tus datos generales, domicilio, se firma como un contrato esa solicitud. Normalmente casi todas las compañías manejan firma digital, entonces lo puedes hacer a distancia sin tema. Y muy importante el asesor con el que contrates, porque al final de cuentas va a ser el intermediario entre tú y la compañía. Y se necesitan documentos como INE, comprobante de domicilio, RFC, constancia de situación fiscal, estado de cuenta a la que se van a estar haciendo los cargos automáticos de tu aportación, porque un punto a favor es que puedes hacer domiciliación.
que normalmente así se hace. ¿Qué quiere decir esto? Pues que te cargan en automático la cantidad a tu cuenta de débito o de crédito y haz de cuenta que tú nunca viste ese dinero. Entonces es muy buena opción. Lo que les decía, ¿cómo sé cuál es el mejor PPR para mí? Pues es el que te ayuda a cumplir tu meta para el retiro al menor costo. Que, o sea, que se adecue a ti y con el nivel de riesgo con el que tú te sientas cómodo, muy importante también, porque existen opciones de un poquito más de riesgo, riesgo medio o bajo riesgo y tengo valores garantizados. Entonces, si tú eres una persona que me dice, Fer, oye, la verdad es que a mí me da nervio, yo no quiero ver que mi ahorro en ningún momento llegue a bajar, entonces tú un riesgo bajo. Si me dices, bueno, sí entiendo un poquito de inversiones, no tengo tema, entonces puede ser un riesgo alto o medio, pero depende de ti. Depende mucho de tu edad, tu meta, tu perfil de inversionista y tu situación financiera. Entonces, por eso les digo, ustedes elijan. Ten en cuenta estos factores. ¿Cuánto puedes ahorrar cada mes sin afectar tu vida actual? Elige una cantidad que puedas sostener a largo plazo, lo que les he estado repitiendo. Conoce tu perfil de inversionista. ¿Te sientes cómodo tomando riesgos para ganar más? O sea, que tu ahorro se esté invirtiendo con un poquito más de riesgo, pero si llega a tener bajadas, no tienes ningún tema. ¿O prefieres algo más seguro, aunque ganes menos? Aquí depende 100% de ti. Checa los rendimientos históricos de la compañía con la que estás contratando. Checa los costos y comisiones que te cobran por tu plan, checa las opciones de inversión que tienen, la flexibilidad, es decir, pregunta, oye, ¿qué pasa si dejo de aportar? Si por algo tengo que cancelar, o sea, pregunta todo. El asesor con el que cheques te tiene que responder todas tus preguntas para, pues, generar esta confianza y que estés seguro de lo que vas a contratar. Puedes ajustar tu ahorro si tu situación cambia, lo que les decía, si pueden iniciar con el mínimo e ir subiendo poco a poco conforme su situación financiera cambie, los beneficios fiscales que se tienen y el respaldo de la aseguradora o institución con la que están contratando. Que les decía, un plan personal del retiro se puede contratar con aseguradoras, bancos, financieras, etcétera. Ahorita vamos a ver qué revisar para que la compañía sea segura. ¿Cómo sé cuál es el mejor plan para mí? Pues compara varias opciones, no te vayas con la primera que veas, compara mínimo tres opciones de aseguradoras, bancos, instituciones de inversión autorizadas. ¿Es deducible de impuestos? Sí, entra en el artículo 151 de la ley del ISR. Cuando lo contrates, pues lo que les decía, tiene que ser plan personal de retiro que entre en el artículo 151 y muy importante que recibas el dinero a los 65. Esa es la condición para que pueda ser deducible. La compañía con la que contrates te va a emitir una factura que esta factura pues se incluye a tu declaración anual y muy importante, solamente puedes deducir el 10% de tu ingreso anual. Mi recomendación para todos mis clientes que tienen planes personales de retiro conmigo es que siempre llevemos este proceso de la mano con su contador o contadora de confianza, para así llegar a tener este saldo a favor y pues que sí lleguen a tener este regrese de dinero del SAT. ¿Me conviene hacer deducible de impuestos mi plan personal de retiro? Sí. ¿Por qué? Porque puedes llegar a tener un saldo a favor con el SAT y que te regrese dinero de los impuestos que tú estuviste pagando. Todos en México tenemos que pagar impuestos de los ingresos que recibimos. Los empleados son de los que más pagan y de los que menos cosas pueden hacer deducible de impuestos, pero el plan personal de retiro sí es deducible para empleados. Y pues te pueden llegar a regresar dinero de los impuestos que pagaste de tu año laboral. Y también al recibir el dinero a tus 65 años y que lo hiciste deducible de impuestos, queda exento de impuestos hasta 3.7 millones de pesos. Cada año aumenta esta cantidad, entonces pues es otra ventaja de hacerlo deducible de impuestos. ¿Qué necesito para lograr un retiro exitoso? Bueno, pues educarse, que el primer paso ya lo dieron porque están aquí, aprender más de finanzas personales. Muy importante organizar tus finanzas, lo que les decía, organizar sus finanzas y elegir una cantidad que ustedes les sea cómoda y la puedan hacer sostenible. Pues eliminar deudas malas que no nos hagan crecer, establecer metas. Depende de ti, cuánto puedes ahorrar para tu retiro. Crear un plan de crecimiento para que vayas incrementando poco a poco tu ahorro para el retiro sin dejar de lado otras metas que tengas a corto y mediano plazo, ¿no? O sea, porque también no es buena idea mandar todo nuestro ahorro para el retiro porque se nos va a hacer muy largo y puede llegar a ser estresante. Entonces hay que tener metas escalonadas a corto, mediano y largo plazo. Generar nuevos hábitos y empieza hoy con lo que puedas. Empezar a checar tus finanzas, organizarlas, poner un presupuesto para tu ahorro para el retiro, empezar a checar opciones para plan personal de retiro, contratarlo, etcétera. ¿Cómo sé si la institución financiera donde voy a invertir es confiable? Muy importante, siempre donde vayan a poner su dinero, cualquier, o sea para el retiro o cualquier tipo de ahorro o inversión, hay que revisar que esa empresa
esté regulada por alguna autoridad financiera mexicana, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y muy importante que googleen a la empresa, le pongan nombre de la empresa, alerta fraude Conducef. Y ahí les va a salir si en la Conducef tiene alguna alerta de fraude o si todo está en orden. ¿Ok? Muy importante porque cada día sale una nueva financiera que luego termina siendo un fraude o un esquema Ponzi. Entonces, tengan mucho cuidado en dónde ponen su dinero, revisen la empresa, vean cuántos años tiene en México, que esté regulada, etcétera. En la Conducef también pueden ver su calificación y opiniones de sus usuarios. Pueden utilizar facilitadores financieros como métodos, herramientas o aplicaciones que te hagan la vida más fácil con tus finanzas. Un ahorro recurrente, su plan personal de retiro, domicílienlo, que se haga con cargo automático a tu tarjeta, que mida tus gastos, etcétera. Por ejemplo, existen estas aplicaciones para invertir o ahorrar, que todas estas están reguladas por alguna autoridad financiera mexicana, brokers de inversión también, aplicaciones para llevar el control de tus gastos, Monify, Suma Financial, pero ¿por qué no se recomienda invertir en alguna de estas SOFIPOS o instituciones para mi retiro? Porque estas empresas, ya sea SOFIPOS o bancos digitales, etcétera, pues están diseñadas para ahorrar o invertir a plazos cortos o medianos, no más de 2 años. El retiro es una meta larga, o sea, 20, 30 o más años. Entonces necesitamos instrumentos que aprovechen el interés compuesto durante décadas y no algo pensado para 1 año o 2. Por ejemplo, hoy, al día de hoy y el año pasado, CETES y SOFIPOS estaban pagando tasas muy altas y muy atractivas. ¿Por qué? Porque veníamos arrastrando una pandemia, inflación alta, entonces las tasas estaban altas para amortiguar eso. Pero desde el año pasado ya están bajando. Ahorita la tasa de CETES ya está en 8%, 8 y cacho. Entonces, a largo plazo, pues no es recomendable. Los rendimientos, si tú inviertes para el retiro en estos instrumentos, los rendimientos tienden a ser bajos comparados con otros instrumentos como fondos de inversión, acciones o planes personales de retiro bien estructurados. A largo plazo, la inflación puede comerse gran parte del rendimiento real si inviertes para tu retiro en estos instrumentos. Y para el retiro necesitas crecer tu dinero mucho más que solo no perderlo. Plazo ideal cuando es a corto, mediano plazo, pues CETES. Inversiones para retiro, pues largo plazo, ¿no? Bajo a moderado riesgo en CETES o en SOFIPOS y ya medio a alto, inversiones para el retiro. La inflación, pues difícilmente supera la inflación a largo plazo y en estas inversiones sí la supera. Beneficios fiscales no tiene y el plan personal de retiro sí tiene beneficios fiscales. Entonces aquí son pros y contras de invertir para el retiro en instrumentos específicamente para el retiro. Y bueno, estos son mis datos. Así me pueden encontrar en redes sociales como qué onda con la adultez, mi correo y mi teléfono. Se pueden acercar a mí si quieren revisar algún plan personal de retiro y con muchísimo gusto lo revisamos.